ábranse a la verga o los mato a todos, sentenció el sicario a un grupo de ciudadanos que de manera morbosa daban testimonio de una ejecución más en Culiacán, antes de detonar su arma en el cuerpo moribundo de su víctima. Un día antes, Ricardo Anaya llegaba a Mazatlán con su risa de oreja a oreja a prometer el cambio inteligente que, según el precandidato de la coalición del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano por México al frente, para ocupar la presidencia de la República, es el antídoto que México necesita después de más de un siglo en que políticos, empresarios y todo tipo de delincuentes han llegado al poder, entre ellos su partido natal y sus maestros. El mismo día que Anaya hablaba de ficciones, Andrés Manuel López Obrador se presentaba en una isla que se forma en el río Tamazula, a donde lo mandaron los gobiernos locales priistas. En su mensaje contra la delincuencia, perdón sí, olvido no, la serpiente de la violencia y corrupción, representada por todos aquellos que con rostros y manos ensangrentadas se trepan al árbol del tabasqueño, se devoraban sus propias colas. Ese mismo martes, pero en la noche, los discursos falsos y ficticios de estos dos candidatos terminaron de perderse entre operativo de los marinos que fueron captados en video entrando a un salón de eventos en Culiacán, agrediendo a los ahí presentes, entre ellos mujeres y niños. La versión oficial, la misma de siempre. Los militares fueron recibidos a balazos. La ejecución se plantó en 4 civiles muertos. Al día siguiente, jueves, llegó a Culiacán el candidato del PRI y sus franquicias, José Antonio Meade, para regocijarse con funcionarios, servidores públicos y políticos entre abrazos y selfies. En ese mismo momento, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado mostraba con imágenes a nivel nacional e internacional cómo se vive la violencia en Sinaloa. Por un lado, sicarios asesinando a su víctima en escena surrealista y por el otro, disculpando a los marinos de la violencia generada en aquel salón de fiestas. El viernes, los candidatos siguieron sus discursos en otro lado del país y la escena de muerte los estaba esperando. Bienvenidos una vez más a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez, le doy la bienvenida donde quiera que se encuentre, desde acá, desde Culiacán, Sinaloa, en el noroeste del país. Este es un esfuerzo de la prensa independiente acá en Sinaloa y hemos titulado esta mesa de análisis en retrospectiva. Acá en Sinaloa, la semana pasada, tuvimos la visita de los contendientes a la presidencia de la República, Andrés Manuel, Ricardo Anaya y José Antonio Meade. Estuvieron aquí en Sinaloa, algunos aquí en Culiacán, otro en específico, Ricardo Anaya, estuvo en Mazatlán. Pero óigalo usted bien, mientras ellos daban su discurso de políticos y todo esto que nos ha traído la miseria a este país, a este estado, a los municipios, bueno, pues aquí en Culiacán ejecutaban a una persona. Hubo videos, las redes sociales se saturaron de toda esta información que se dio en casi en vivo. Se transmitió la ejecución de una persona aquí en Culiacán. También hubo otro video en donde dan testimonio los comensales en una fiesta, aquí también en Culiacán, de que entra la Marina a este lugar y empieza a llevarse a algunas personas que estaban ahí en ese salón de fiestas. Después aparecen gentes ejecutadas, hay versiones, unos dicen, la versión oficial, que hubo un enfrentamiento por parte de las redes sociales, la gente dice que fue una ejecución. Hay voces periodísticas aquí que también señalan que fueron jóvenes ejecutados, hubo una ejecución ahí en ese lugar. Pues esta es la vida, esta es la parte que no quiere ver el político, es la otra versión, primero dando estos discursos falsos, estos discursos donde parece ser que todo mundo tiene la llave, todo mundo tiene la respuesta, la solución para cambiar todo esto que se ha venido dando en décadas, la violencia, la corrupción, la impunidad. Hoy vamos a platicar de esto, vamos a analizarlo desde el punto de vista de la sociedad, desde el punto de vista de los políticos y desde el punto de vista de las autoridades, porque en esta ocasión sí hubo por lo menos una información que dieron de la Secretaría de Seguridad Pública en torno a la ejecución aquí al civil que le digo que fue ejecutado y que se narró todo esto en vivo en redes sociales. Para eso le presento a mis compañeros y amigos Alejandro Siqueiro Rivas. ¿Qué tal? Gusto en saludarlos. Gracias por estar aquí con nosotros.
Ernesto Saldaña García. Gracias, un saludo a Sinaloa y a todo México. Le comento, Ricardo Anaya estuvo el martes pasado, lo mismo José Antonio Mid estuvo aquí, o Meade, ya le cambiaron el apellido, José Antonio Meade estuvo el jueves y Andrés Manuel también estuvo el martes. Ese mismo martes, mientras Ricardo Anaya allá en Mazatlán hacía lo suyo, Andrés Manuel aquí en Culiacán, en la tarde-noche, se estaba dando un enfrentamiento, dice la versión oficial. Redes sociales sacan algunos videos donde vemos llegar a unos marinos y le platicaba al entrar, pues agarran a unos comensales y ya después todo esto pues se ha venido a versiones por un lado y versiones por el otro. El jueves que también está José Antonio Meade aquí, un día antes, el miércoles, hubo una ejecución, lo narró por la ciudadanía, lo narró en esta pues falta de criterio por el peligro y sobre todo el gusto que ahora parece que a todos les da ver la desgracia, ver la sangre, ver la muerte de todos estos. Todavía uno de los pistoleros que llegó a rematar a la víctima que estaba ahí, óigalo usted bien, soltó una frase que yo creo que se ha quedado en el consciente e inconsciente de todos aquí en Sinaloa. Ábranse a la verga, si no los mato a todos. Así fue como se dirigió a todas las personas que estaban ahí antes de ejecutar o seguir ejecutando a la persona que estaba ahí. Ante todo esto, Alejandro, pues yo creo que vemos dos caras totalmente diferentes de la moneda, ¿no? Los candidatos que vienen a decir un México que no existe, solo existe entre sus familias, entre ellos, y un México que se está cayendo en pedazos. La sociedad utiliza las redes sociales para pues sacar toda esta, pues ¿cómo le podemos decir? Podredumbre de lo peor del ser humano al estar narrando la desgracia, al ser tan precisos en ver cómo toda esta muerte pues ahora es transmitida. ¿Qué es lo Yo creo que está pasando en ese? Los candidatos a la presidencia del bloque que sean, de la coalición que sean, no están viendo la realidad de México, como no la está viendo el presidente de la República, como no la están viendo los gobernadores, los presidentes municipales en cada región del país. Y vemos que en Sinaloa se está recrudeciendo y ya de una manera distinta de la sociedad de ver la violencia ejercida contra otros. Es un morbo desatado. Sí, ya no es tanto la capacidad de asombro, sino es la capacidad del morbo que tú puedas consumir como ciudadano, a ver hasta dónde soportas, ¿no? Y en esa carrera, por ser el primero en transmitir, por el transmitir lo más cruel, lo más trágico, pues están todos los ciudadanos. Y lo vimos en los hechos aquí de Culiacán, del fraccionamiento Canaco, donde se transmite casi en tiempo real una ejecución, un asesinato de un ciudadano, y que exactamente no coincide con la visita de los tres presidenciables. ¿Y qué nos dicen ellos? Andrés Manuel López Obrador nos dice que va a pactar con los capos del narcotráfico y que va a buscar la paz de Sinaloa con el método que sea, sin importar el método, ¿no? José Antonio Mid nos dice que el gobierno se ha quedado corto en el combate a la inseguridad, que viene a descubrir el hilo negro. Pues, el gobierno en el cual le ha sido parte. Sí, es un ensayo de crítica a Peña Nieto, pero no nos dice qué es lo que va a hacer él. Esperemos que en la campaña definitiva ya vengan y nos digan qué. Mientras que Anaya pues viene y nos promete lo paradisíaco de nuevo y nos dice que él no va a permitir que los sinaloenses vivan en la inseguridad, y olvida pues que un presidente de su partido, Felipe Calderón, pues fue el que inició todo este desmadre, todo este cochinero, ¿no? Entonces no nos trae una propuesta clara en el sentido de darle paz, tranquilidad a los sinaloenses, y en contraste pues estamos viendo cotidianamente la realidad sangrienta, cruel, trágica, horrible que está viviendo Sinaloa, donde ya no hay barreras de ningún tipo en el momento de percibir lo que está ocurriendo, y ya la sociedad entera está haciendo el trabajo
que en un momento le correspondió a los medios de comunicación amarillistas, porque cuando ahora los canales de difusión, de divulgación de noticias están asumiendo ya ciertos controles, ciertas reglas, ciertas éticas, pues la sociedad está saliendo ya, yo transmito entonces, ¿no? Si los medios de comunicación quieren regular un poco esto, transmitir un discurso más de paz que de violencia, entonces yo, ciudadano, que no tengo ninguna regla, ningún sedazo, ningún conocimiento profesional sobre lo que es el periodismo, sobre la transmisión de imágenes y de datos, pues entonces yo te voy a exponer la realidad tan cruda como sea posible. Entonces, bueno, pues el gobierno no lo está viendo y nosotros los ciudadanos sí lo estamos viviendo. En total crudeza y viviendo con total crudeza. Entonces, somos los ciudadanos los que nos estamos arrinconando más en el miedo y son los políticos los que se están arrinconando más en la indiferencia, en la inacción. Entonces, pues, ¿a dónde vamos a parar, como dice la canción? Porque la frase que lanza este sicario, o la persona esta que llevaba la pistola, pues golpea totalmente las otras frases, ¿no? Las de que un México mejor, no nos dividamos, hay que pactar con el crimen organizado o con los mafiosos. Yo no sé a qué se refiera tanto Andrés Manuel, porque también se queda todo ambiguo. Entonces, realmente es como que un ensayo de los políticos a ver qué es lo que pasa, a ver quién va manejando ahí la tendencia en redes sociales, porque yo creo que ahora es redes sociales la que marca la diferencia en el rumbo que agarran estos políticos, ¿no? Y tanto marca la diferencia que lo vemos, una parte que ni tiene nada de sustancia ni realidad, que no es totalmente ficticia, es la de los medios nacionales que siempre han manejado la política con mentiras, y las redes sociales donde llegan y se estampan todos estos candidatos, porque en las redes sociales, a mentadas de madre, con todo este producto que tienen de los memes, de las burlas y todo, despedazan a los candidatos, pero también parece ser que se están llevando a la sociedad entre los pies, porque pues también vamos a una sociedad que no le importa también la vida, ¿no? Bueno, sí, efectivamente. Bueno, yo quiero aclarar primero algo. Ahorita dijiste muy certeramente que este es un esfuerzo independiente y de un análisis periodístico, gubernamental y social. Y aquí es donde entro yo. Tú me has invitado muy amablemente a tus programas para tener, digamos, una especie de voz aquí de la sociedad. Así es. Nosotros lo hacemos con mucho gusto por un compromiso moral, porque luego me dicen, oye, ¿te pagan por venir a este programa? Absolutamente no nos pagan a nadie, nada. Lo hacemos por un compromiso ético y moral de dejar un precedente de lo que está ocurriendo en estos tiempos y que en un futuro se pueda saber realmente qué era lo que estaba sucediendo en in situ. Aclarado el punto, Bernardino, yo creo que aquí la palabra clave es el desapego. Desapego, porque estaba escuchando este término psicológico hoy en la mañana, donde los candidatos a la presidencia de la República te venden, como dijo Alejandro, un discurso triunfalista, de que cuando yo llegue mágicamente va a cambiar todo, cuando te das cuenta que pues, Andrés Manuel está rodeado de pirañas, MEADE o MIT es la corrupción andando, y la estructura de Ricardo Anaya está fundamentada también en la corrupción. Finalmente, ese desapego, esa falta de querer ver la realidad, pues no es de que no la quieran ver, es intencional de no quererla ver para sostener su discurso y vender un sueño, aunque sea falso. Como todo esto tiene muchas aristas, también está la arista social y la arista del crimen organizado. Y la arista social se refleja en las redes sociales, porque las redes sociales te transforman de una persona, y más allá del alambre y del video, ya te transforman en alguien no personal, te transforman en una figura que nadie te puede ver, y ahí es donde te puedes explayar, y existe ese desapego. Ese desapego de lo que está sucediendo en la realidad, que es la violencia y la inseguridad, ¿sí? Ese desapego de la persona es un mecanismo de defensa para decir, yo no me quiero involucrar. Personalmente, lo hago a través de las redes, para que no se sepa quién soy yo. Y ese desapego habla de la enfermedad social que estamos viviendo, de no querer involucrar nuestro sentimiento, nuestra humanidad a nuestra realidad social, sino verlo como si fuéramos una especie de
de personas nada más desde el ruedo, pero a nosotros no nos toca. O sea, estamos en realidad evadiendo de esa manera la precaria realidad en la que vivimos. Desgraciadamente, esta es la parte social. O sea, existe una perversidad por parte de la autoridad, un desapego por parte de los ciudadanos, y existe también una perversidad por parte de las autoridades. No salió para pronto el general Robles, como se llame, que nadie lo conoce aquí, porque nadie, Sinaloa, para echarle la culpa a las redes sociales del remate, cuando ya salieron los medios diciendo, no señor, no fueron las redes sociales, fueron los punteros y los halcones, los que están en cada esquina de esta ciudad, que debe haber más de 500, los que informaron y vinieron a retomar. Entonces todo el mundo, aquí de alguna manera, por acción o por omisión, somos culpables. Desgraciadamente, uno no le queremos entrar al tema por miedo, y cuando le entramos como si fuera un reality show por el desapego. Los candidatos no le van a entrar porque ellos te quieren vender una realidad que no existe en el país, y los que realmente están operando aquí le quieren echar la culpa malamente a la sociedad para cubrir sus deficiencias de lo que está sucediendo. Y en este estado de precariedad y en de deshumanización es en la que estamos viviendo. Y de fragilidad, ¿no? Y de fragilidad, porque así es donde nos dejan. Volvemos a lo mismo, y al rato vamos a concluir con cuál es la solución que le hemos comentado muchas veces en este programa. Alejandro, y vemos que por otro lado, pues ya lo hemos comentado aquí, el sacar a los militares a las calles pues no ha dado ninguna solución, se ha pervertido toda esta situación. Y ahora en esto que pasó en la limita de Itaje, aquí le digo a usted, la limita de Itaje es una zona pues todavía urbana, está pegada aquí a la ciudad. Pues hubo esta situación de los militares que por un lado pues dicen que cuando llegaron los recibieron a balazos, y por otro lado en las redes sociales aparecen unos videos en donde se ve que entran los marinos agarrando gente, hincando gente, acostando gente, y después se oyen unas detonaciones. Y eso se ve en los videos. Nosotros no estamos hablando de que haya sido esto o haya sido aquello, porque no sabemos en realidad qué fue lo que pasó. Hasta el día siguiente, esto pasa el martes, cuando está Ricardo Anaya y Andrés Manuel aquí dando todos estos discursos, se dan estas balaceras, pero los militares vuelven a ser el foco de atención. Hay en uno de los videos, óigalo usted bien, aparece la voz de un niño cuando le pregunta a su mamá o a alguien que estaba ahí. Un marino se lleva con uso de violencia a otra persona que estaba ahí recostada, y el niño le pregunta a su mamá, mamá, ¿qué le va a pasar? O sea, con este descrebajamiento que tiene ya la sociedad, los niños, o sea, un niño de 2, 3 años, 5, 6 años, viendo toda esta situación, no sabemos quiénes estaban ahí. Se dice por un lado que había gente armada, se dice por el otro que los militares llegaron con este uso de violencia. Ante todo esto, Alejandro, pues esto lo único que suma es a tener pues mayor miedo, a no ver una identidad de parte de los militares por el gobierno. Estos entran los militares y esto se va a acabar, sino al revés, se suma la violencia y se hace todavía un caldo de violencia entre unos, entre otros. En total, lo único que está pasando es aumentar la violencia y aumentar ejecuciones y una muerte por todos lados. Yo creo que la intervención militar en tareas de seguridad pública pues ya no está en discusión si es lo correcto o no. Los organismos internacionales lo han dicho, ¿no? Y lo advirtieron que iba a suceder con la Ley de Seguridad Interior recientemente aprobada y que ahorita está en la Suprema Corte en stand-by para ver si la ratifica o no. Fue como un guión de una película que se cumplió al pie de la letra, ¿no? Los militares son potencialmente violentadores de las garantías individuales, atentan sistemáticamente contra los derechos humanos, y ellos lo entienden esto como una guerra, ¿no? Donde se invalidan todo tipo de garantías, todo tipo de derechos de la población, y así están actuando. Lo estamos viendo en comunidades rurales de Sinaloa,
pero estamos viendo más marcadamente en la región de Guerrero, en las regiones de Chihuahua, Tamaulipas, donde han entrado exactamente como lo veíamos en las películas, ¿no? O sea, atropellando a todo y a toda garantía y a todo ser humano, y con la agravante actual de que hoy se retransmite por redes sociales, así como el ciudadano aprendió a utilizarlas para saciar cierto morbo, también tiene que aprovecharlas para denunciar. Y dar testimonio, pública, ¿no? De qué está pasando. De algo que nosotros no vemos. Una versión. Que los medios de comunicación no vemos. Entonces el ciudadano, creo yo, que se las ingenia para grabar esos momentos y testificar desde el anonimato de que se está cometiendo una brutalidad para contener otra brutalidad. Entonces eso pues no va a funcionar nunca, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde va a ir el país si la violencia del crimen organizado la quieren combatir con la violencia del ejército mexicano, de las Fuerzas Armadas? Pues está claro. Creo que el estado de barbarie está a punto de cantarse en este país, donde no tiene nadie, ningún ciudadano, ningún político, ningún militar y ningún delincuente tenemos la certeza de qué es lo que sigue, qué es lo que va a pasar, lo que viene. Pero sí tenemos el sentimiento, la capacidad de deducir de que viene algo grave, algo muy, muy, muy peor a lo que está ocurriendo, porque la ley es letra muerta, la Constitución se está adecuando cada vez más para justificar, para legitimar todo esto ya que está ocurriendo. Entonces, que no vemos tampoco en ninguno de los eventuales presidentes, quien gane de los tres, no vemos ninguna voluntad, ninguna vocación, ninguna capacidad siquiera para manejar este tema de la inseguridad que ha desbordado ya todos los niveles, toda la capacidad de asombro, toda posibilidad de que se ajuste la ley. Entonces, ¿quién va a poner orden aquí? ¿Quién sabe? Y mientras tanto, el gobierno, por ejemplo, le inyecta dinero del presupuesto a los militares, ¿no? 742 millones de pesos el gobierno de Quirino se comprometió a darle a la Sedena para obras y para otras cuestiones. Tienen un hospital de primer mundo en Mazatlán. Ahorita aquí en Sinaloa, no, y escúchelo usted bien, no hay ni paracetamol. Algunas clínicas están prácticamente cerradas. Ha habido muertes de niños porque no hay absolutamente nada. El gobierno pasado se llevó absolutamente todo y vemos todo eso, y a los militares se les está apoyando con un recurso muy importante, y no entendemos entonces qué es lo que define a los gobiernos tanto federales como estatales como municipales. Podemos decir que es toda esta corrupción, toda esta impunidad, todo lo que se está yendo al carajo, pero digo, si no tienes un poquito de inteligencia en el sentido de que estás matando a los que estás gobernando, después ¿a quiénes vas a gobernar? O sea, los necesitas, aunque sea para hacer bulto, pero los necesitas. Ahorita estamos viendo que hasta esa idea se está perdiendo, o sea, que se mueran solos. Efectivamente, mira, retomo la idea de Alejandro. Si ves los nubarrones negros de las nubes con tormenta, pues es lo que vas a predecir, el aguacero. Y es lo que se ve que se venga en este 2018. Recordemos que estamos viniendo del año más violento, tanto en cifras totales como en cifras reales, ¿sí? Ya por habitante de la historia del país, más de 28,000 asesinatos. Y desaparecidos. Y para allá iba, o sea, 75 asesinatos, nada más de los que reconoce la autoridad. Estaba recordando que el año pasado fui a un foro que encabezó Emilio Álvarez de Icaza, expresidente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, donde ellos hicieron un estudio del año 2015 y del 2016 en México, que el presupuesto que se autorizó a nivel nacional para combatir al crimen organizado, no al ejército, nada más al crimen organizado, eran alrededor de 10,000 millones de pesos, de los cuales 3,000 millones eran para hacer operativos de algún tipo. Entonces ellos dijeron, bueno, a ver, señálame qué tipo de operativos, qué personal ocupaste,
qué estructura ocupaste, cómo se desglosaron los gastos. Dijo que de esos 3,000 millones solamente alrededor de 5 millones, que alrededor del 1%, el 1,5% eran transparentes. Entonces, esto que inyecta Quirino va a una caja negra que no se sabe a dónde va a ir. ¿Se lo van a robar? ¿Quién sabe? ¿Lo van a usar bien? ¿Quién sabe? Porque es la discrecionalidad en la que el ejército opera, porque el ejército no cree que está más allá de las leyes y no tiene por qué rendirle cuentas a nadie. Pero me estaba acordando del periódico de Primera, que muy bien editas, y de aquella leyenda de la muerte de Lamberto Quintero el 28 de enero, donde después de la muerte vienen las vendetas, las venganzas, y que no hay ni siquiera ninguna evidencia documental y muy poca evidencia periodística, que la poca que hay periodística se contradice con la poca la versión oficial de la cantidad de muertos que hubo entre la familia Lafarga y la familia Quintero. Y ahora está ocurriendo exactamente lo mismo. Ahora, si no es por las redes sociales, 40 y tantos años después, estamos totalmente en el mismo lugar. Lo único que hace diferencia es lo que vas a decir. Las redes sociales que los evidencia de que realmente lo que dicen que hacen no lo están haciendo como dicen que lo deben de hacer, y que realmente el dinero que se debe de invertir tampoco sabemos realmente si va a esa inversión o si se está utilizando correctamente en esa inversión. Entonces las redes sociales en ese aspecto sí están ayudando a transformar un poco todo el estado de la violación del Estado de Derecho que ocurre en México, y esa es la parte positiva, y es el ingrediente con el que no cuentan las autoridades, y es el ingrediente que a futuro va a jugar un papel fundamental en lo que va a ser nuestra percepción de la realidad. Ahorita la gente lo ve como algo fascineroso, como algo en el cual ellos no se están involucrando y lo están haciendo, pero poco a poco esa realidad se está imponiendo. Y va a ir creando un ambiente de transparencia, el cual que va a tener que cambiar todo este tipo de arbitrariedades y de complicidades que las intuimos y que ahora vemos que están ocurriendo. Alejandro, como comentario final, vemos estas visitas de estos personajes, y vemos que por todo el país, lo habías comentado hace un momento, que por todo el país está dando lo mismo, ¿no? Aquí yo le preguntaba a un personaje que ha sido secretario, que ahorita anda por una diputación federal, al Güero Cruz. O sea, de repente estaba yo desayunando y llegó, ay, ¿cómo estás? Nos saludamos y me dice, oye, tú tienes un programa. Sí, tenemos un programa, una mesa. Ah, pero tú hablas de seguridad, tú hablas de seguridad pública, no hablas de política. O sea, para los políticos, para los que ahorita están en campañas y todo, la seguridad pública, la violencia, no es tema. O sea, no es política. O sea, desde ahí te das cuenta, o sea, la miseria que se está dando en el político, en el sentido de que la pobreza espiritual. La pobreza espiritual y la pobreza también en el desarrollo de el trabajo político público, ¿no? O sea, a mí no me interesa, no le interesa al que viene, no le interesa. A los únicos que les interesa son a una bola de locos que tienen una mesa de análisis y son los que andan queriendo cambiar la vida. Bueno, no se trata de eso. Nosotros nada más planteamos lo que está pasando y que cada quien cambie lo que tenga que cambiar, pero así parla el político, así siente el político la seguridad pública. Bueno, es que con la militarización de la seguridad pública vino el pretexto perfecto para los gobernantes, para lavarse las manos. Los presidentes municipales, los gobernadores, hasta el presidente de la República, pues saben que pues es el ejército el que tiene esa misión, esa encomienda en esos momentos, y como que bajan la cortina y no quieren ya saber nada de seguridad pública, ¿no? Y así tenemos que ni siquiera somos capaces, mucho menos los políticos, no somos los ciudadanos, de percibir lo que se está perdiendo, ¿no? Muchas cosas se están perdiendo, más allá de vidas también, pero por ejemplo en las sierras están perdiendo oportunidades importantes de empleo lícito, ¿no? Yo estuve por ahí el fin de semana en Copala, por ejemplo, y como una joya turística como Copala
que tiene muchísima riqueza natural, gastronómica, histórica, está abandonada. Está la gente de ahí que construyó ese oasis turístico, pues lo está perdiendo y está ya dirimiendo, decidiendo en si ya cede esa lucha por conservarlo lejos, alejado del crimen organizado, o finalmente deja que entren ahí ya los criminales y se apoderen de todo, ¿no? ¿Por qué? Simplemente porque la inseguridad está diciendo a la gente no vayas a la sierra porque es peligroso, puedes perder la vida, y Copala pues está muriendo también junto con todos los muertos que ha habido ahí. Y así tenemos todos los pueblos señoriales de Sinaloa que están abandonados y los chavos de ahí están yéndose a trabajar o a los plantíos de amapola o de marihuana, o bien a las minas viejas donde también pierden la vida porque les causa ciertas enfermedades ahí los químicos que destruyen la vida, ¿sí? O siendo sicarios, ¿no? Entonces esa realidad no la estamos viendo, excepto que por ahí haya un chispazo de alguien que grabó una realidad que pensábamos que no le íbamos a ver tan sobredimensionada, y ahí está la realidad de Sinaloa, ¿no? La gente está transmitiendo su propia realidad y han rebasado a nosotros como medios de comunicación, pero sobre todo han rebasado esa capacidad de percepción o de estimulación, digamos, o de indiferencia o de indolencia que tiene el gobierno frente a lo que está ocurriendo en el país. Eso está ocurriendo. Lo que pasa es que el gobierno no lo quiere percibir. ¿Por qué? Porque lo que quiere ver nada más son las cantidades multimillonarias que se están invirtiendo en seguridad pública y que están embolsando todos los que participan en este engranaje de seguridad pública. Que cámaras, que patrullas, que avionetas, que drones, que todas esas cosas. Eso no está funcionando. Eso es solo para justificar compras donde el 10% sí se ejerce y el 90% se está yendo a las cuentas de los políticos o de los secretarios de seguridad pública o de los militares de seguridad pública o de todos aquellos que están involucrados en tareas de seguridad pública. ¿Cuál sería tu comentario final? El comentario final es que, otra vez, es una cuestión en la cual la sociedad se debe de involucrar. Efectivamente, la cabeza de este país, las cabezas de este país están podridas, y si las cabezas están podridas, los cerebros están podridos, el resto del organismo va a estar podrido. Y esas cabezas son las cabezas políticas que permiten que haya corrupción, que permiten que haya inseguridad, porque como dijo bien Alejandro, ellos están ocupados en sus propios negocios y son los nuevos ricos. Me acuerdo de aquellos soldados cuando venían y entraban y se llevaban refrigeradores, estufas, nomás dejaban 2 o 3 automóviles de las casas que aseguraban, ¿te acuerdas? En el 2008, 2009. Sí. Entonces finalmente los ciudadanos algún día tendremos que encontrar esa fuerza interna para poder darle la vuelta a la tortilla, para poder entrar a participar con ética, para poder, digamos, agarrar ese impulso vital que necesitamos como nación, como país, y poder exigir a nuestra sociedad. No podemos dejar ninguno de nuestros candidatos, sean locales o federales, solos una vez que ocupen el poder, sean del partido que sea. Tenemos que llegar y estar todos los días como chinches exigiéndoles. En la medida que nosotros les acotemos esos espacios de discrecionalidad y los volvamos transparentes y les definamos bien sus funciones como servidores públicos, en esa medida el país va a empezar a cambiar. Las redes sociales están ayudando a eso, pero no bastan, solamente son un ingrediente. Entonces tenemos que seguir impulsando la participación y tenemos que buscar ese valor, ese miedo, transformarlo en valor. Pasar de las redes sociales, de lo que es a las cuestiones legales. A las cuestiones legales. Estamos llegando al final de este programa, agradecemos enormemente. Le repito, denos su comentario, es importantísimo para nosotros. Aparece un cintillo con todos los comentarios que ustedes hacen. Nosotros los ponemos tal cual para que así usted también vea que lo que usted dice lo están escuchando y lo están leyendo todas las personas que ven amablemente este programa. La semana pasada vinieron los candidatos para ocupar la presidencia, dieron su discurso y en contraparte aquí hubo otro discurso, el discurso de la violencia y de la muerte, que es el que ha quedado sembrado en este estado. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces, hasta siempre. Hasta luego. Hasta luego.